Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un nuevo tutorial sobre la clasificación de los textos expositivos. Los textos expositivos se clasifican en tres grupos: textos históricos, textos periodísticos y textos escolares. Vamos a dar inicio con los textos expositivos históricos. Los textos expositivos históricos explican acontecimientos pasados. Estos acontecimientos tienen que ser relevantes y se pueden referir a una persona o a varias personas. Dentro de los textos expositivos históricos tenemos la biografía. La biografía no es más que la reconstrucción de la historia de un individuo, de la historia de una persona. La biografía debe poseer un orden cronológico y un lenguaje sumamente objetivo. Dentro de la biografía se realizan descripciones, ya que se detallan características, pero también se realizan narraciones de sucesos que haya presentado el personaje sobre el cual se está realizando la biografía. Una biografía requiere de una investigación, ya que es la reconstrucción de la historia de una persona. Esa investigación nos va a apoyar para reconstruir la historia de una persona que de una u otra manera es de interés público. Los acontecimientos, ya lo decía hace un momento, generalmente se ordenan cronológicamente y estos acontecimientos deben ser descritos en un lenguaje formal y un lenguaje objetivo. Se utilizan recursos muy importantes o prototipos textuales llamados descripción y narración. Dentro de los textos expositivos históricos también tenemos la monografía. La monografía es un texto que versa sobre un solo tema. En este texto llamado monografía se informa o se analiza un hecho o un tema generalmente relacionado con la historia, pero también puede ser un tema cualquiera. También requiere de una investigación, utiliza un lenguaje formal y un lenguaje objetivo. Dentro de la clasificación de los textos expositivos, también se encuentran los textos periodísticos, la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Vamos a dar inicio con la noticia. La noticia es la narración objetiva de un suceso. Ese suceso tiene que ser actual, tiene que ser novedoso, puede ser también auditivo o puede ser audiovisual. La noticia surge a través de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas. A lo mejor los periodistas estuvieron presentes en el lugar o no estuvieron presentes y entonces ellos recogen la información del hecho suscitado o bien pueden consultar documentación acerca de lo sucedido para poder emitir su noticia. La noticia tiene varias partes. La primera parte de la noticia es el título. El título tiene que ser muy llamativo. Por lo general, cuando aparece escrito, está con letras de un tamaño más grande, letras en negritas, en un color llamativo. La información del título tiene que ser muy breve, pero tiene que ser muy precisa y concisa y llamar la atención del público. Después del título está la entradilla. La entradilla es como un sumario o es el primer párrafo o una frase donde se dan los datos o donde se aportan los datos más relevantes del contenido de la noticia.
Posteriormente viene la parte llamada cuerpo de la noticia, que es donde se detallan los hechos, donde se desarrolla la información. Ahí se profundiza la noticia y se avanza en la exposición de la noticia para al final pasar al cierre o al remate de la noticia, que es como la conclusión, donde se añaden algunas ideas secundarias o se le aporta al lector información suplementaria. Ahora, ¿qué preguntas nos podemos hacer para poder redactar una noticia? Las preguntas son muy simples. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió ese hecho? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde fue que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Este tipo de preguntas son las que responden al contenido de una noticia y nos sirven de base para la redacción de la misma. La noticia posee características muy precisas, y una de las características es que debe contener actualidad. Una noticia que no es actual, pues deja de ser noticia, ya no le interesa al público. Por tal motivo, la noticia debe poseer actualidad, debe ser novedosa, debe tener veracidad, es decir, los hechos contenidos en la noticia deben ser verdaderos, debe de ser interesante para el público. Una noticia que carece de interés, pues no llama la atención al público. Para ellos no es novedosa, no es interesante, y mucho menos si quien redacta la noticia coloca hechos que inventa o que no son veraces. Entonces, todas esas situaciones le restan interés a la noticia, y al lector pues se convierte en un lector que para él la lectura de esa noticia no es interesante. Dentro de los textos periodísticos también tenemos la crónica. La crónica es una narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. El cronista debe de emitir una serie de juicios. Estos juicios deben de ser valorativos. La narración en la crónica debe de ser muy descriptiva para poder ambientar al lector. Aparte de que la crónica utiliza mucho el recurso narrativo, también debe de ser muy, pero muy descriptivo. Quien es el cronista debe de colocar o de imprimir todo el énfasis de cómo sucedieron las cosas para poder tener al lector atento. Usar un lenguaje muy sencillo y un lenguaje claro para que lo que él está narrando, describiendo, pueda ser sumamente entendible, Después de la crónica aparece otro texto periodístico muy importante y mucho más extenso que la noticia. Es el reportaje. El reportaje es de carácter informativo. Requiere la definición del tema. Se tiene que recopilar una serie de datos o una serie de información. Debe de haber o debe poseer un material de soporte para que todo eso sirva para editar definitivamente el reportaje. Es un trabajo periodístico de carácter informativo. Es sumamente expositivo, ya que se desarrolla un tema de forma muy completa y de forma más extensa que una noticia. Entonces, en un reportaje se narra toda una sucesión de hechos con un valor sumamente periodístico y que sea de interés público. Decía hace un instante que se desarrolla de manera extensa, y así hay reportajes de corte científico, de corte biográfico, hay reportajes narrativos, sociales, artísticos, incluso reportajes de fenómenos naturales. Debe contener información muy completa sobre el tema.
porque ese tipo de textos periodísticos requieren de toda una investigación que incluya datos verídicos y que incluya testimonios de personas. Es una información de carácter profundo, debe ser veraz para que sea creíble y debe poseer fuentes de consulta, ya sea una investigación de campo o investigación documental o de fuentes electrónicas. ¿Cuál es la función de los reportajes? Pues informar un hecho de interés, narrar el acontecimiento que sucedió o que sucede de forma muy detallada y, sobre todo, investigar a profundidad el tema. ¿Cuáles son los pasos para realizar un reportaje? Pues primero, seleccionar el tema. ¿Sobre qué tema deseamos que verse nuestro reportaje? Vamos a empezar a buscar nuestras fuentes de consulta. Después de buscar nuestras fuentes de consulta, pues vamos a indagar la información. Vamos a realizar una investigación exhaustiva, ya sea de campo o ya sea en las fuentes que recopilamos. También podemos realizar entrevistas para posteriormente realizar de manera estructurada la redacción de nuestro reportaje. Pues ahora vamos a proceder a revisarlo, a detectar los errores que cometimos en la redacción, como aquellas faltas de ortografía, darme cuenta que la redacción no ha sido lo bastante clara, que no tiene el suficiente soporte para que sea creíble o sea veraz. Las partes de un reportaje: primero tenemos el título, que capte la atención de quienes van a leer nuestros reportajes. Tenemos la entradilla, que es una primera frase que debe atraer al lector y despertar el interés en él al momento de leer la redacción de nuestro reportaje. Enseguida, otra parte de la estructura del reportaje es el cuerpo, donde vamos a colocar todo en forma detallada, lo que investigamos con anterioridad, la información que nos pareció más relevante, la vamos a desarrollar en el cuerpo del reportaje para que al final realicemos una conclusión con reflexiones sobre el tema. ¿Sí? El lenguaje en el reportaje, recuerden que debe ser claro, debe ser preciso, muy fluido, debe ser un lenguaje creativo y que tenga frases simples y cortas para que en el lector no decaiga el interés, porque los hechos en el reportaje deben de presentarse de manera objetiva, aunque en la conclusión hagamos una o dos reflexiones acerca del tema. Y otro texto periodístico es la entrevista. La entrevista no es más que un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas, que tiene una estructura organizada. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista? Pues obtener información a través de preguntas que se deben redactar en forma bien estructurada y de las respuestas que nos dé o nos aporte el entrevistado. ¿Cuáles son los objetivos de una entrevista? Pues el objetivo primordial es obtener información sobre un hecho determinado, saber lo que piensa el entrevistado o el personaje acerca de un hecho, o bien un objetivo también de la entrevista es dar a conocer al público una información o aspectos de la personalidad de alguien de interés para el público. Las preguntas en una entrevista pueden ser de dos maneras, pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas donde el entrevistado va a responder de la manera que él considere. Puede ampliar su respuesta de la forma que a él le parezca
adecuado o le parezca bien, porque esa es la característica de las preguntas abiertas, donde el entrevistado tiene la libertad de responder de la manera que él desee. En cambio, las preguntas cerradas, pues son respuestas monosílabas, con un sí o con un no, o respuestas dicotómicas. Sin embargo, aunque sean dicotómicas o monosilábicas, cuya respuesta es sí o es no, también los entrevistados se pueden ampliar su respuesta cuando ellos contestaron sí o cuando ellos contestan con un no. La entrevista debe poseer una estructura. Claro que debe poseer una estructura. Dentro de la estructura tenemos los datos generales tanto del entrevistador como del entrevistado. Una introducción al tema, mencionar el objetivo del tema, presentar un cuestionario, es decir, indagar qué tipo de preguntas se le pueden realizar, si las preguntas son cerradas o las podemos realizar de forma abierta, y al final redactar un informe de la entrevista. Otra clasificación de los textos expositivos son los textos escolares, que estos se producen en el ámbito escolar. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de los textos expositivos escolares es complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son estrategias para poder apoyarte en la construcción de tus conocimientos o para que logres los aprendizajes esperados sobre un determinado tema. Estos se caracterizan porque poseen un lenguaje sencillo y su función es sumamente informativa. Dentro de los textos expositivos escolares tenemos el reporte de investigación. Es un documento, el reporte de investigación te lo han encargado como tarea, a lo mejor en el aula o extraclase, realizar este reporte de investigación, y no es más que un documento que se presenta en forma muy ordenada y bien estructurada. Este informe o este documento llamado reporte de investigación, pues obviamente requiere de una investigación. Y la investigación pues es un proceso ordenado que consiste en recopilar información de diversas fuentes de consulta y esta información organizarla y presentarla para poder ser parte de mi reporte de investigación. Ahora, para organizar esa información se requiere de varias etapas para que al final tú puedas presentar, puedas elaborar el reporte formal de investigación. Dentro de estas etapas o pasos para elaborar el reporte de investigación, se inicia con definir el tema que queremos investigar. Sabemos que a veces los temas son demasiado amplios. Entonces, después de que tú ya tengas definido tu tema, entonces toca delimitar el tema. Es decir, realizar ese tema en pequeño. Por ejemplo, te encargan investigar acerca del coronavirus, cómo ha afectado a la sociedad. Entonces, si me encargan nada más, investiga sobre el tema del coronavirus, realiza un reporte de investigación, pues sería un tema bastante amplio. Entonces, tú puedes empezar a delimitar sobre qué subtema del coronavirus quiero realizar mi reporte de investigación, y sobre esa delimitación del tema en general, entonces va a empezar el proceso de investigación. Después de que tú ya delimitaste el tema, entonces pregúntate qué fuentes de consulta puedo yo utilizar para recopilar información acerca del tema que ya delimité. Posteriormente, ¿qué pasos voy a seguir para realizar mi investigación? Entonces ya al momento de preguntarme qué pasos voy a respetar o voy a seguir para realizar mi investigación, ya estamos hablando ahí de la metodología. Después de que ya tengas la serie de pasos que vas a seguir en la investigación de la delimitación de tu tema, pues empiezas a redactar un esquema con todo lo que tú ya empezaste a recopilar referente a la información.
Ya en mi esquema va a llevar la definición de mi tema, las características del tema, los antecedentes, la situación actual que tiene el tema que ya elegí y mis resultados o conclusiones. Posteriormente empiezas a reunir las características del tema. ¿Y de dónde vas a obtener las características del tema? Pues de la información que ya tienes, de las fuentes de consulta que elegiste para tu investigación. Los antecedentes del tema, que son también muy fundamentales, la situación actual del tema elegido o delimitado y cuáles son los resultados o conclusiones de mi tema. Cuando ya tengo mi esquema de redacción, entonces ya procedo a escribir un borrador, ya procedo a redactar para que en mi borrador vaya colocando las ideas precisas y claras acerca de mi tema, utilizando una sintaxis ordenada y clara con oraciones simples y cortas, para después darme cuenta qué errores cometí referente a la redacción, referente a la semántica, referente a la sintaxis, a los signos de puntuación, a la acentuación, para dar paso a mi redacción definitiva. Y recuerda que es muy importante que en tu reporte de investigación coloques al final las fuentes de consulta, que son la base o son el soporte de todo el contenido de tu texto expositivo escolar llamado reporte de investigación. Otro texto expositivo escolar, pues es la exposición. ¿Cuántas veces no han realizado una exposición, ya sea oral o escrita, en el aula? Han participado en un debate, en un seminario, en una conferencia o en una mesa redonda exponiendo un tema. La exposición es la presentación, ya sea oral o escrita, de un tema o de un asunto. Recuerden que la exposición puede ser oral, pero también puede ser escrita. En ella vamos a detallar el contenido de un tema, donde vamos a abordar y vamos a desarrollar aspectos que consideremos importantes. Y estos aspectos importantes los vamos a presentar de una manera clara y convincente para que el público o el auditorio se vaya contento y se vaya con las ideas que nosotros les transmitimos y puedan aumentar su acervo cultural. En la exposición predomina la función referencial o la función informativa. Cuando realizamos una exposición oral, nos valemos de material de apoyo, ya sea digital o ya sea físico, mediante el cual estructuramos y desarrollamos nuestro tema. Y este tema debe ser desarrollado de la manera más interesante posible y amena para nuestro público. Recuerden que cuando realizamos una exposición oral debemos conocer al auditorio para saber qué tipo de lenguaje vamos a usar para que lo que nosotros detallamos del contenido del tema pueda ser sumamente entendido y claro. Pero cuando la exposición la presentamos de manera escrita, pues entonces debe poseer nuestra redacción una manera clara y precisa del asunto o del tema que vamos a tratar. Nada es improvisado. Una exposición oral no se improvisa. Para que nuestra exposición oral tenga éxito, pues debemos prepararla minuciosamente. Es decir, el contenido de la exposición debe estar bien preparado. Tanto el contenido de nuestra exposición como los materiales, los recursos que vamos a utilizar o que nos sirven de apoyo en una exposición oral. Es muy importante
cuidar nuestro lenguaje corporal, es decir, la posición de nuestro cuerpo, la expresión facial. Debemos controlar nuestros gestos, evitar una gesticulación excesiva, remarcar con ademanes, pero en forma precisa y en forma oportuna y que estén acordes con lo que estamos expresando. La mirada es un elemento muy fundamental en la expresión oral. Hay que mantener el contacto visual con el público o con el auditorio. Así como el lenguaje corporal es importante, también es importante la expresividad de la voz. Es decir, nuestra voz en la exposición oral es un aspecto clave. La pronunciación debe de ser clara. El volumen de la voz debe ser adecuado, sin gritar, pero que sea audible para quienes nos escuchan. El mensaje debe llegar con nitidez al auditorio o al público. Debemos evitar hablar con voz demasiado baja o también evitar los gritos. La entonación debe ser modulada y acompasada de acuerdo a los contenidos de nuestro tema. Y al final, demostrar que dominamos el tema, que poseemos autodominio, es decir, que nos dominamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a demostrar nuestro autodominio? Pues lo vamos a demostrar cuando nos hemos preparado lo bastante bien en nuestro tema que vamos a exponer en forma oral. Y estos fueron los tipos de textos expositivos o la clasificación de textos expositivos. Fue un gusto compartir con ustedes este tema tan importante. Nos vemos en el próximo tutorial. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.